Buenos días, queridas y queridos estudiantes del séptimo año básico de la Escuela San Alfonso. Espero que estén muy bien y espero que a continuación puedan observar este video para darles las explicaciones de cómo poder resolver cada uno de los ejercicios de esta guía. ¿Ya? Esta guía se llama Problemas relacionados con elementos del círculo y corresponde al objetivo, al OA 11 del programa de matemática de séptimo básico. ¿Ya? Bueno, y vamos leyendo el primer ítem que dice lo siguiente. Observa cada circunferencia usando regla, mide el radio y diámetro de cada una y escribe las medidas donde corresponde, ¿ya? Entonces acá tenemos estas tres circunferencias, ¿ya? Aquí las estoy señalando. Recordemos que circunferencia es la curva completa que pasa por fuera del círculo, ¿ya? Y en cada una podemos observar su diámetro y su radio, ¿cierto? Diámetro, radio y radio, ¿ya? Y es muy importante, antes de continuar haciendo esto, que sepamos usar la regla o la escuadra, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo una escuadra, ¿ya? O regla, y cuando uno va a medir algún elemento, siempre debemos comenzar a contar desde el 0 en adelante, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tengo 0 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, etc. ¿Ya? Y si nos fijamos bien en las marcas más pequeñas, estas marquitas más pequeñas corresponden a milímetros, que también sirven para expresar algunas unidades más cortas. Entonces, si comenzamos acá midiendo el diámetro de la circunferencia A, ¿ya? Notamos ahí que partimos en el 0 y terminamos en el 4, ¿cierto? Contamos 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Entonces acá vamos a colocar, donde dice diámetro, 4 centímetros, ¿ya? Luego, medimos el radio. Acá podemos girar la hoja un momento, ¿ya? Y colocamos el 0, donde empieza el radio, y el 2, donde termina el radio. Y nos damos cuenta que mide 2 centímetros, ¿cierto? Entonces acá colocamos también la respuesta, que sería 2 centímetros, ¿ya? Ahora bien, recordemos que por lógica ya aprendimos anteriormente que el radio siempre va a ser la mitad que el diámetro y viceversa, el diámetro va a ser el doble del radio, ¿ya? Siempre el diámetro va a ser el doble que el radio y el radio la mitad del diámetro. Entonces, si seguimos midiendo acá, tenemos la medida del... Vamos a medir el radio primero, ¿ya? El radio que mide exactamente, ¿ya? Desde 0 hasta el 3. Eso significa que aquí vamos a colocar 3 centímetros, ¿ya? 3 centímetros. La abreviatura de centímetros es cm con minúsculas, ¿ya? Luego, por lógica, podemos deducir que si el radio mide 3 centímetros, el diámetro mide el doble, o sea, 6 centímetros. Comprobémoslo, ¿ya? Entonces colocamos acá la regla, medimos desde izquierda hasta la derecha, y tenemos 6 centímetros, ¿ya? 6 cm, ¿ya? Bien, continuando con la siguiente circunferencia, vamos a medir acá el radio, ¿ya? Si nos fijamos bien en el radio, mucha atención, aquí nos damos cuenta que al comenzar acá la medición desde el 0, ¿cierto? Tenemos 1 centímetro, 2 centímetros, pero no nos alcanza para 3 centímetros. Ya, si nos fijamos bien, quedan 5 marquitas de 1 milímetro. Eso significa que acá tenemos 2 centímetros y 5 milímetros. Eso significa que la medida del radio la vamos a anotar con el número decimal 2,5 centímetros. ¿Qué significa 2,5 centímetros? Significa 2 centímetros más 5 milímetros. ¿Ya? En cambio, la medida del diámetro, ¿ya? Al comenzar a medir, nos damos cuenta que comienza en el 0 y termina en 5, ¿ya? Entonces acá tenemos 5 centímetros, ¿ya? Bien, y con esto ya hemos terminado el ítem 1 de esta guía de ejercitación, ¿ya? Ítem 2. Lee los siguientes problemas y usando las fórmulas aprendidas, calcula y responde cada pregunta. Hazlo con lápiz y grafito. Bueno, recordemos que para calcular perímetros y áreas en la guía anterior aprendimos cómo hacerlo utilizando las medidas del diámetro, el radio y del número pi, ¿ya? Entonces, muy importante considerar esto que está acá, ya que el número pi generalmente se aproxima al número 3,14, ¿cierto? O también al número 3,1, pero en este caso, para todos los problemas que resolvamos en esta guía, ¿ya? Lo vamos a considerar como 3,
¿ya? Pi igual a 3. Entonces comenzamos por el primer problema, ¿ya? Problema número 1. Dice acá, si el diámetro de un círculo mide 6 centímetros, ¿cuánto mide su radio? ¿Ya? Entonces acá tenemos tres columnas para ir desarrollando todo el problema, ¿ya? Aquí dice datos observados. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Vamos a ir colocando toda la información útil que me puede ir entregando cada uno de los problemas, ¿ya? Aquí vamos a colocar el desarrollo, si es que es necesario hacer un dibujo, o cálculos, operaciones matemáticas, y acá la respuesta escrita, ¿ya? Entonces, comenzamos. Dice, si el diámetro de un círculo mide 6 centímetros, ¿cuánto mide su radio? Entonces aquí tenemos una información importante, ya que el diámetro mide 6 centímetros, y podemos colocar acá, diámetro igual a 6 centímetros, ¿ya? También sabemos que pi vale 3 en este caso, ¿ya? El hecho de saber que el diámetro mide 6 centímetros nos indica inmediatamente que el radio mide la mitad, o sea, 3 centímetros, ¿cierto? ¿Ya? El perímetro y el área, en cambio, no nos están dando esa información acá por el momento, ¿ya? Y tampoco la necesitamos. Así que, entonces, podemos hacer acá un pequeño círculo, ¿ya? Un pequeño círculo, en donde acá voy a dibujar el radio, que mide 3 centímetros, ¿cierto? Y acá el diámetro, que mide 6 centímetros. Entonces acá la pregunta dice, ¿cuánto mide su radio? ¿Ya? Bueno, acá no necesitamos hacer mayores cálculos, ya que sabemos que si el diámetro mide 6, ¿ya? El radio debiese ser la mitad de ese valor, ¿cierto? El radio sería entonces 6 dividido en 2. Eso significa que el radio mide finalmente 3, ¿ya? ¿3 qué en este caso? 3 centímetros, ¿ya? Entonces acá colocamos el radio mide 3 centímetros, ¿ya? Problema número 2. Dice ahora, si el radio de un círculo mide 4 metros, ¿cuánto mide su diámetro? ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, si pensamos en un círculo de radio 4 metros, nos estamos imaginando quizás un círculo muy, muy grande, ¿cierto? Entonces, acá anotamos la medida del radio, que son 4 metros, ¿ya? Automáticamente pensamos en la medida del diámetro, ¿cierto? Que pudiese ser el doble de este radio, que es 8 metros. También pensamos en el número pi, que como habíamos dicho al principio de la guía, que tiene que considerarse como igual a 3, ¿ya? Entonces coloco acá que pi vale 3. Por ahora perímetro y área es una información que no me están dando acá y que tampoco es muy necesaria en este momento. Entonces lo que podemos hacer ahora es dibujar un círculo, ¿ya? Dibujar un radio, ¿ya? Y dibujar un diámetro, ¿cierto? Entonces podemos acá colocar que ese radio mide 4 metros, que este diámetro mide 8 metros, ¿ya? Y ya tenemos la respuesta casi lista, porque el diámetro ya sabemos que mide 8 metros. Pero matemáticamente tenemos que recordar que si el radio mide 4 metros, habíamos dicho que el doble del radio es el diámetro. Eso significa que tendré que multiplicar 2 por 4 metros. Eso significa que el diámetro es igual a 8 metros, donde nos da la respuesta final. Entonces escribimos acá el diámetro mide 8 metros. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el segundo problema resuelto. Vamos ahora a la hoja número 2, problema número 3. ¿Ya? Dice, si el diámetro de un círculo mide 10 kilómetros, ¿cuánto mide su perímetro? Acá podríamos pensar en algún ejemplo cuando hay un sismo, ¿ya? Y la onda expansiva se traslada a kilómetros. Perfectamente podríamos hablar acá de un sismo cuyo diámetro abarca 10 kilómetros de ancho, ¿ya? Es para que pensemos que no solamente podemos observar ejemplos de círculos que quepan en nuestras manos, sino que también en otros ejemplos de círculos más superiores, como incluso en la forma de los planetas, ¿ya?
Entonces, dice acá, si el diámetro de un círculo mide 10 kilómetros, inmediatamente notamos la información acá de 10 km, ¿ya? 10 kilómetros. Eso significa que el radio, que mide la mitad, ¿cierto? La mitad de 10 sería 5, entonces acá automáticamente anotamos 5 kilómetros, ¿ya? Entonces ya tenemos esos dos datos observados. También tenemos el número pi, que vale 3, según esta guía, ¿ya? Y luego volvemos a leer la pregunta, que dice cuánto mide su perímetro, ¿ya? Entonces acá podemos hacer el dibujo del circulito, ¿cierto? ¿Ya? Puedo dibujar el radio, ¿ya? Y el diámetro, ¿cierto? Como el radio mide 5 kilómetros, ¿ya? Y el diámetro mide 10 kilómetros, ¿ya? Podemos luego hacer el desarrollo. Como me están preguntando por perímetro, ¿ya? Recordemos que la fórmula de perímetro es súper simple. La fórmula de perímetro es multiplicar el valor del diámetro por el valor de pi, ¿ya? Entonces, si perímetro es igual a diámetro por pi, entonces reemplazamos las variables diámetro, que sería 10, por pi, que vale 3, ¿ya? Entonces, al multiplicar 10 por 3, tenemos un total de 30 kilómetros. Entonces, quiere decir que si preguntamos de nuevo cuánto mide su perímetro, colocamos acá que el perímetro del círculo mide 30 kilómetros. Y ahí tendríamos entonces la respuesta, el desarrollo y los datos, ¿ya? Acá, por ejemplo, el perímetro no me lo estaban dando, sino que era parte de la pregunta, así que también no era necesario anotarlo en este lado, ¿ya? Bueno, seguimos ahora con el problema número 4, ¿ya? Problema número 4 que dice lo siguiente. Si el radio de un círculo mide 5 milímetros, ¿cuánto mide su área? Acá podríamos, por ejemplo, pensar en las estructuras que tiene el ojo humano en el interior. Por ejemplo, el iris o la pupila, ¿cierto? Entonces, ya seleccionamos el problema número 4 y anotamos la información de que el radio mide 5 milímetros. El radio mide 5 milímetros, ya esta m significa mili y esta m significa metros, entonces tenemos 5 milímetros, ¿ya? Aprovechamos inmediatamente también de llenar la información de que el diámetro mide el doble, o sea, el doble de 5, que es 10 milímetros. La otra información importante, el número pi, que ya sabemos que vale 3, ¿ya? El perímetro, que no está en la parte del problema, ni el área tampoco. Y luego veamos el desarrollo. ¿Ya? Es muy similar al problema anterior, ¿cierto? Donde tenemos una circunferencia, ¿cierto? Tenemos el radio, que mide 5 milímetros, ¿ya? Y tenemos el diámetro, que mide 10 milímetros, ¿ya? Entonces, la fórmula de área se plantea de la siguiente manera, en donde radio al cuadrado se debe multiplicar por pi, ¿ya? Y recordemos que cuando hacemos ese cálculo, acá tenemos una potencia, ¿cierto? Radio al cuadrado o radio elevado a 2 significa que el valor del radio se multiplica por el mismo valor del radio, ¿ya? Y eso finalmente se multiplica por pi, ¿ya? Entonces, siguiendo con el desarrollo del problema, paso a paso, reemplazamos las R por el valor del radio, que sería 5 milímetros por 5 milímetros por el número pi, ¿ya? Entonces calculamos paso a paso, de izquierda a derecha. Tenemos 5 por 5, 25, y 25 por 3 es 75. Y lo que nos resulta en milímetro por milímetro, milímetro cuadrado. Entonces tenemos el área o superficie de este círculo, que mediría 75 milímetros cuadrados. El área del círculo mide 75 milímetros cuadrados, ¿ya? Problema número 5, que dice, si el diámetro de una circunferencia mide 12 centímetros, ¿cuánto mide el área? ¿Ya? Entonces el diámetro de la circunferencia mide 12 centímetros, lo anoto acá, ¿ya? Es
es similar a cuando, por ejemplo, tomamos en nuestras manos un CD, ¿ya? De estos con los que se puede escuchar música o también ver películas en DVD, que miden aproximadamente 12 centímetros de diámetro, ¿ya? Automáticamente calculamos el radio. ¿Cuánto es la mitad de 12? La mitad de 12 es 6 centímetros, ¿ya? Pi vale 3, ¿ya? Y me están preguntando por el área, o sea que vamos a utilizar la fórmula anterior, ¿ya? Entonces hago un dibujo de círculo, ¿ya? Dibujo el diámetro que mide 12 centímetros, lo anoto. Puedo dibujar un ejemplo de radio, ¿ya? Que mide 6 centímetros. Y luego utilizo la fórmula de área. Fórmula de área es área igual a radio al cuadrado por pi, ¿ya? Luego entendemos que área es igual a radio por radio. Recordemos que radio al cuadrado es radio por radio, ¿ya? Por pi. Luego eso lo reemplazamos por las medidas numéricas que tenemos acá, ¿cierto? Radio que mide 6 por radio que mide 6, recordemos que son centímetros, ¿ya? Por pi, que vale 3. Entonces terminamos calculando finalmente todo eso de izquierda a derecha, ¿ya? 6 por 6 es 36, ¿ya? Y 36 por 3 es 108. Entonces nos quedarían 108 centímetros cuadrados, ¿ya? Y la respuesta entonces la anotamos acá formalmente, ¿ya? El área de la circunferencia mide 108 centímetros cuadrados. Y hemos terminado el problema número 5. Vamos ahora al problema número 6. ¿Ya? Problema número 6, entonces, dice acá, si el radio, vamos a leer acá, si el radio de un círculo mide 2 kilómetros, ¿cuánto mide su perímetro? ¿Ya? Entonces, acá anotamos la información importante que nos dan acá, el radio que mide 2 kilómetros, ¿ya? Después, ¿cuánto mide su perímetro? Bueno, podemos sacar al tiro acá el diámetro que es el doble del radio, por lo tanto el doble de 2 es 4, serían 4 kilómetros de diámetro, el número pi, que vale 3, el perímetro que no me lo están dando, ni el área tampoco, no aparece en el problema. Luego hago el dibujito, ¿cierto? Donde puedo dibujar un diámetro, ¿ya? Y ese diámetro mide 4 kilómetros, ¿cierto? Y puedo anotar también acá un ejemplo de radio, que es de 2 kilómetros, ¿ya? Y luego vemos la fórmula de perímetro, ¿ya? Fórmula de perímetro, ya habíamos dicho delante en otro problema, en el problema número 3, que la fórmula es diámetro multiplicado por pi, ¿ya? Entonces ya sabemos que tenemos que reemplazar la d por el valor 4 kilómetros, ¿cierto? Multiplicamos por pi, que vale 3. Entonces finalmente tenemos 4 kilómetros por 3, 4 por 3 es 12, entonces nos da un total de 12 kilómetros. Entonces acá después anotamos la respuesta. El perímetro del círculo mide 12 kilómetros, ¿ya? Atención ahora con el problema número 7, que se resuelve de una manera especial. Primero lo leemos. Dice acá, si el perímetro de una circunferencia mide 45 metros, ¿cuánto mide su diámetro? Ya, mucha atención. Acá me están dando una información diferente a todos los problemas anteriores. Acá me están dando la medida del perímetro, que la voy a anotar acá, ¿cierto? Que es de 45 metros, ¿ya? Y como podemos observar, no me aparece la información de cuánto mide el radio ni el diámetro. De hecho, acá en la pregunta me están consultando por el diámetro. Pero sí sabemos que el número pi vale 3, ¿ya? Entonces no tenemos ni la información del área, ni el diámetro, ni el radio, ¿ya? Sin embargo, para poder desarrollar esta pregunta, bueno, hacemos el círculo, ¿cierto? El dibujito, ¿ya? Podemos dibujar el diámetro, no sabemos cuánto mide, y podemos dibujar un ejemplo de radio, no sabemos tampoco cuánto mide. Pero sí nos fijamos que nos están dando el perímetro, ¿ya? Entonces, al anotar la fórmula de perímetro,
nos damos cuenta que la fórmula, o mejor dicho, recordemos que la fórmula es perímetro igual a diámetro por pi, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? La medida del perímetro ya la tenemos, es 45 metros, entonces la palabra per la voy a reemplazar por 45 metros, ¿ya? La palabra diámetro, o mejor dicho, la d, la variable de diámetro, no sé cuánto vale, entonces la sigo escribiendo como d. Pero pi sí sé que vale 3, ¿ya? Entonces lo escribo de esta forma, ¿ya? 45 metros es igual a diámetro por 3. Entonces, como queremos saber cuál es el valor del diámetro, lo que tenemos que hacer acá es tomar este número 3 que está multiplicando el diámetro y cambiarlo de lugar, ¿ya? Como está multiplicando, lo que podemos hacer es pasarlo dividiendo al lado izquierdo de la expresión, ¿ya? De forma que me quede escrito acá a la izquierda 45 metros dividido en 3. Con esto vamos a hallar la medida del diámetro, ¿ya? O sea, este 3 que está multiplicando acá pasa dividiendo acá, ¿ya? Entonces, si calculamos cuánto es 45 dividido 3, eso resulta finalmente 15 metros, ¿ya? 45 metros dividido 3, eso resulta 15 metros de diámetro. Y tenemos la respuesta entonces matemáticamente, en donde podemos observar que el diámetro es igual a 15 metros. Y acá escribimos la respuesta. El diámetro mide 15 metros. 8. Si el área de una circunferencia mide 243 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide su radio? Entonces acá marcamos el problema número 8, ¿ya? Anotamos la información que me están dando acá, que es el área, que es 243 centímetros cuadrados, ¿ya? Perímetro no me lo están dando, ¿ya? Sabemos que pi vale 3, el diámetro tampoco aparece en la información, radio tampoco, ¿ya? Podemos sí hacer el círculo para recordar que estamos resolviendo un problema relacionado con área y perímetro, ¿ya? Entonces, como me están preguntando me están dando el área y me están preguntando por el radio, entonces escribo la fórmula de área, ¿ya? Área es igual a radio al cuadrado por pi, ¿ya? ¿Qué significa eso? Como ya tenemos el área, ¿cierto? Que aparece aquí escrito, vamos a reemplazar la palabra área por 243 centímetros cuadrados, ¿ya? Radio al cuadrado no sabemos cuánto mide el radio, ¿cierto? Entonces seguimos escribiendo aquí radio al cuadrado por, y pi si sabemos que vale 3, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es tomar este número 3 que está multiplicando al radio al cuadrado y lo vamos a pasar dividiendo al otro lado. O sea, al lado izquierdo me va a quedar 243, ¿ya? Igual como estaba escrito anteriormente, centímetros cuadrados, dividido, ¿ya?, en 3, ¿ya? Y eso me va a quedar acá igual al radio al cuadrado, ¿ya? Luego, calculamos 243 centímetros cuadrados dividido en 2, ¿ya? Si nos fijamos bien, 243 dividido en 3, eso resulta 81, ¿ya? Entonces escribo acá 81 y me queda igual al radio al cuadrado, ¿ya? Luego, queremos saber cuál es el valor del radio. Acá todavía no lo tenemos porque tenemos radio al cuadrado. Entonces, para poder obtener el valor exacto, tenemos que pensar en un número que multiplicado por sí mismo me dé 81. Y para eso podemos aplicar raíz cuadrada. Es decir, elimino este exponente 2 de acá, ¿ya?, y lo transformo en un símbolo de raíz a la izquierda. Entonces me quedaría que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 81, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos calcular rápidamente la raíz cuadrada de 81? Entonces, tenemos que la raíz cuadrada de 81 es 9, ¿ya? Entonces, finalmente acá notamos que, 9 es igual al radio, ¿ya? ¿Cuál es la explicación de esto? Pensemos, 9 por 9 es igual a 81, ¿ya? Por eso es que el radio finalmente termina siendo 9, ¿ya? Y luego escribimos la respuesta en este espacio. El radio de la circunferencia mide 9 centímetros.
Vamos ahora con el problema número 9. Dice lo siguiente. Si el perímetro de una circunferencia mide 60 milímetros, ¿cuánto mide su radio? ¿Ya? Bueno, acá tenemos la información del perímetro, que la podemos escribir acá, ¿cierto? Que es 60 milímetros, ¿ya? 60 milímetros. El radio no sabemos cuánto mide, el diámetro tampoco. Tampoco sabemos el área. Pi sabemos que vale 3, ¿ya? Entonces, puedo hacer un dibujo de un círculo, ¿cierto? Donde tengo el diámetro y el radio, ¿ya? Y como el problema me está mencionando la medida del perímetro, podemos ocupar la fórmula de perímetro a nuestro favor, ¿ya? Perímetro es igual a diámetro por pi, ¿ya? Entonces, sabemos que el perímetro mide 60 milímetros, ¿cierto? Sabemos que mide 60 milímetros, ¿ya? Diámetro no sabemos cuánto mide, ¿cierto? Pero sí sabemos cuánto mide pi. Pi vale 3, ¿ya? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es despejar el valor del diámetro, dejarlo acá a la derecha, ¿ya? Y el número 3 que está multiplicando el diámetro, lo que tenemos que hacer es cambiarlo dividiendo a la izquierda. Entonces me va a quedar por acá 60 milímetros, ¿ya? Dividido en 3, ¿ya? ¿De dónde salió este 3 que está dividiendo? Salió de acá que estaba multiplicando. Entonces, al decir 60 milímetros dividido en 3, eso finalmente va a resultar en 20 milímetros, ¿ya? 20 milímetros. Y ahí obtenemos el diámetro. Respuesta entonces, acá tenemos que el diámetro mide 20 milímetros, pero la pregunta nos indica averiguar el radio, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el radio es igual a la mitad del diámetro. Entonces si pensamos en que el diámetro mide 20 milímetros, ¿ya? ¿Cuánto es la mitad del diámetro? La mitad del diámetro sería 20 dividido 2, lo que finalmente nos da una medida de radio igual a 10 milímetros. ¿Ya? Esa sería la respuesta final y la anotamos de manera escrita en esta parte. El radio de la circunferencia mide 10 milímetros. Veamos ahora el problema número 10. Dice, si el área de un círculo mide 147 metros cuadrados, ¿cuánto mide su diámetro? Entonces, vamos anotando la información. No tenemos información del radio, no tenemos información del diámetro. Sabemos que el número pi mide 3. Sabemos que el perímetro tampoco está, no aparece. Pero sí sabemos que el área mide 147 metros cuadrados. Y se anota así, ¿ya? Entonces, nos preguntan por el diámetro. Podemos hacer el dibujito de la circunferencia, el diámetro, su radio, ¿ya? Y como me están dando el área, podemos aprovechar a nuestro favor la fórmula de área, ¿cierto? Que área es igual a radio al cuadrado por pi, ¿ya? Entonces el área mide 147 metros cuadrados, ¿ya? Radio al cuadrado no sabemos cuánto mide, lo seguimos escribiendo igual. Pi sabemos que vale 3, ¿ya? Pero recordemos que nos están preguntando por el diámetro, entonces cuando lleguemos al final de todo este desarrollo, tenemos que duplicar el valor del radio, ¿ya? Entonces, hacemos el mismo proceso que delante, ¿ya? Similar al problema número 8. Este 3 que está multiplicando al valor del radio al cuadrado, lo escribimos al lado izquierdo del signo igual, pero dividiendo a la medida del área, o sea, al 147 metros cuadrados, ¿ya? Y acá a la derecha dejamos solo por mientras la expresión r al cuadrado, ¿ya? Luego resolvemos la división de 147 dividido 3, ¿ya? 147 dividido en 3, eso nos resulta finalmente 49. Entonces, resulta 49, lo anotamos acá, 49 metros cuadrados, ¿ya? Y eso queda igual al radio al cuadrado, ¿ya? Bueno, aún seguimos calculando porque nos falta saber la medida exacta del radio para saber después la medida del diámetro. Entonces, recordemos que
Si tenemos una variable al cuadrado, ¿ya? Para poder calcular su valor exacto, tenemos que convertir este exponente 2 en una raíz cuadrada, mejor dicho, expresarla como una raíz cuadrada. Y para eso tenemos que pensar en que la raíz cuadrada de 49 es igual al radio. Dicho en un lenguaje más simple, les pregunto a ustedes, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 49? Entonces tomamos la calculadora, raíz cuadrada de 49 es igual a 7. ¿Por qué 7? Porque 7 por 7 es igual a 49. Entonces, esto lo anoto por acá arriba, ¿ya? Sería 7 igual al radio, ¿ya? Pero el problema me pide y me pregunta cuánto mide el diámetro. Entonces sabemos que el diámetro es el doble del radio. Entonces, si ya sabemos que el radio mide 7, entonces calculamos diámetro igual a 2 por 7. Y eso significa que 2 por 7 es 14. ¿14 qué en este caso? 14 metros. Y tenemos nuestra respuesta entonces. ¿Cuánto mide su diámetro? Su diámetro mide 14 metros. Anotamos la respuesta escrita acá a la derecha. El diámetro del círculo mide 14 metros. Vamos entonces al problema número 11, ¿ya? Donde finalmente es probable que tengamos que ocupar las dos fórmulas, la de perímetro y la de área, ¿ya? Dice acá, si el perímetro de una circunferencia mide 36 metros, ¿cuánto mide su área? Es decir, acá me están entregando la medida del perímetro y que con eso debo ser capaz de calcular el área, ¿ya? Pero recordemos que para calcular el área debo tener el radio. Entonces, vamos repasando acá. El radio no me lo están dando, el diámetro tampoco. Pi vale 3. La información del perímetro sí la tenemos, que mide 36 metros. ¿Ya? Y la del área tampoco la tenemos. Entonces acá tenemos que pensar en un círculo o circunferencia, ¿ya? Su radio y su diámetro. Entonces vamos a aplicar en primer lugar la fórmula de perímetro, ¿ya? Para que podamos obtener el diámetro y el radio para hallar el área, ¿ya? Entonces perímetro es igual a diámetro por pi, ¿ya? Y eso finalmente lo reemplazamos como perímetro ya sabemos que mide 36 metros. Entonces escribo 36 metros igual a diámetro, porque no sé su medida, por pi que vale 3, ¿ya? Entonces luego acá aplicamos el paso de ecuación, que es el valor que está multiplicando al lado izquierdo, ¿ya? Lo reescribimos a la izquierda pero dividiendo al otro término. Entonces tenemos que anotar acá 36 metros dividido 3 para que nos salga el diámetro. 36 metros dividido 3, eso resulta 12 metros, ¿ya? Entonces acá ya tenemos una información importante, y es que el diámetro mide 12 metros. De hecho acá podemos ir borrando esta parte, ¿ya? Y anotar que ya tenemos la información del diámetro, que son 12 metros, ¿ya? Luego, como me están preguntando por el área, ¿ya? Voy a necesitar el radio también, ¿cierto? El radio sabemos que es la mitad. Entonces con esto podemos indicar inmediatamente, voy a hacer una flechita acá, que si el diámetro mide 12 metros, el radio va a ser su mitad. ¿Cuánto es la mitad de 12? 6. Y en este caso 6 metros. Entonces acá también podemos anotar la medida del radio, ¿ya? Bien, ¿por qué era necesario anotar la medida del radio? Porque me están preguntando por el área. Entonces acá seguimos con el procedimiento y calculamos el área del círculo o circunferencia. Y el área del círculo sería radio al cuadrado por pi, ¿ya? Entonces tenemos el radio, ¿ya? Que vale 6 metros, ¿cierto? 6 metros, todo esto al cuadrado, ¿ya? Por pi, que vale 3. Entonces nos va a quedar algo así como lo siguiente. Nos va a quedar área igual a 6 metros por 6 metros por 3. ¿Ya? Que quede bien escrito el 6 para que se vea en el video. Ya. Entonces finalmente calculamos todo eso, ¿ya? Calculamos 6 por 6, 36. Y por 3 nos resulta 108
metros cuadrados. Y ya hemos resuelto este problema donde tenemos la respuesta final, que sería el área de esta circunferencia mide 108 metros cuadrados. Si nos fijamos bien, es un problema complejo porque a partir del perímetro me están pidiendo la medida del área. Pero recordemos que no nos habían dado ni el diámetro ni el radio, tuvimos que calcularlo con los pasos que yo les acabo de explicar, ¿ya? El área de la circunferencia mide 108 metros cuadrados. Y llegamos al problema número 12, que dice lo siguiente. Si el área de un círculo mide 48 centímetros, ¿cuánto mide su perímetro? Entonces acá tenemos que, a partir de la información del área, llegar a calcular el perímetro. Por ahora no tenemos el radio, no tenemos el diámetro, no tenemos, sí tenemos, perdón, el número pi, no tenemos el perímetro, pero tenemos el área, ¿ya? Entonces tengo acá 48 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a aprovechar de aplicar la fórmula del área, ¿ya? Recordemos que área es radio al cuadrado por pi, ¿ya? Entonces vamos resolviendo poco a poco y paso a paso. El área mide 48, ¿ya? Radio al cuadrado no sabemos cuánto mide exactamente. Pi sabemos que mide 3, ¿ya? Entonces, tenemos que cambiar el número que está multiplicando al radio al cuadrado, lo pasamos dividiendo al valor del área, que es 48, ¿ya? Eso nos va a dar el valor de 48 dividido 3, que sería 16, ¿ya? 16 sería igual a radio al cuadrado. Ahora queremos saber cuánto mide exactamente el radio, ¿ya? Como el radio está elevado a 2, significa que tengo acá escondido la operación radio por radio, es decir, tengo que buscar qué número multiplicado por sí mismo me da 16, ¿ya? Eso finalmente lo podemos expresar como radio igual a raíz cuadrada de 16, ¿ya? Y raíz cuadrada de 16 es 4, ya que 4 por 4 es 16. Entonces tenemos acá ya la información del radio. El radio mide 4 centímetros. El radio mide 4 centímetros, ¿ya? Bueno, con esto podemos, vamos a hacer una flechita acá. Con esto podemos hallar que el diámetro, ¿ya?, mide el doble del radio, ¿cierto? Entonces, si el radio mide 4, el diámetro va a medir 8, ¿cierto? Y en este caso sería 8 centímetros, ¿ya? Bien, ¿para qué necesitamos el diámetro? Recordemos que acá nos están pidiendo perímetro. Entonces, ya teniendo esto, podemos calcular el perímetro aplicando la fórmula que ya ustedes conocen. Perímetro es igual a diámetro por pi. Y eso quiere decir que el perímetro va a ser igual a 8, diámetro será igual a 8 por pi, que es igual a 3, ¿ya? Y eso nos permite llegar al número 8 por 3, 24. Entonces, finalmente, nos damos cuenta que la respuesta de cuánto mide el perímetro, que es igual a 24. Entonces anotamos acá eso. El perímetro mide 24 centímetros. ¿Ya? Y eso también lo podemos anotar acá, en este espacio. ¿Ya? Bien, con este problema hemos terminado esta guía de ejercitación y práctica para poder realizar otros problemas similares a estos que hemos visto en esta guía. Espero que les vaya muy bien con todos estos ejercicios de círculo y circunferencia. Muchas gracias, queridas y queridos estudiantes del séptimo año básico.